Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Una vez más nos encontramos en este espacio de Al Día con la Iglesia Radio, este espacio que nos permite construirnos, que nos alegra y que en definitiva es un producto de valor que hacemos desde la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín, buscando no solo estar al día con la actualidad de lo que pasa en nuestra iglesia y en nuestra sociedad, sino también de crecer como cristianos, fortalecer nuestros procesos de fe. Hoy tenemos un programa maravilloso y yo, como siempre, muy bien acompañada. Eni, qué alegría saludarte una vez más en este programa. Hola, Vale, un saludo también muy especial para nuestros oyentes que se dan esta cita con nosotros, que se permiten escuchar también estos espacios de conversación que siempre traemos, como tú lo dijiste, para estar al día con lo que ocurre en nuestra iglesia, pero sobre todo para crecer. Creo que este es el espacio en el que estas conversaciones nos permiten conocer un poco más de lo que vivimos, no solamente en nuestra iglesia, sino también en nuestra sociedad, nos pone de cara a las situaciones que como cristianos debemos afrontar. Entonces, qué rico que, como bien lo dice Vale, pues se queden en este programa, que es un programa muy especial y que definitivamente es un programa de cara a una realidad que vamos a vivir muy especialmente este año en nuestro país. Así es, vamos a hablar entonces sobre política y eso puede ser escabroso, puede generar un poquito como de escozor, pero no vamos a hablar precisamente de politiquería, sino de política. Qué significa ser seres políticos, pero ante nada, ser cristianos, que reconocemos que tenemos un lugar en el mundo, que estamos aquí para construirnos y que no somos indiferentes ante una realidad que necesita ser escuchada. Y bueno, yo creo que nos ha quedado muy claro incluso desde el mes misionero del año anterior, que ser cristianos en el mundo es tener una responsabilidad civil, política, también muy concreta y donde también deben primar nuestros valores cristianos. La vida civil no es un espacio en el cual escasea este tema tan importante, sino que la idea es que ese sea un espacio también en el que pongamos la luz de Jesús. Para abordar este tema, ya que estamos a puertas de tiempos de elecciones, este año tenemos pues momentos electorales importantes, pero estamos ya a unos días de las elecciones del Congreso de la República el próximo 8 de marzo. Pues hemos traído a un invitado muy especial con el cual hablaremos del sentido profundo también del Evangelio en este tema y cosas que debemos conocer y aprender alrededor de esto. Hemos traído al padre Diego León Montoya. Él es el delegado para la caridad de la Pastoral Social y además el párroco de la parroquia Cristo Resucitado. Padre, qué alegría tenerte por acá, bienvenido, maravilloso poder compartir este espacio con usted. Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial a Valentina y a Eni y a todas las personas que nos están escuchando en este programa radial Al Día con la Iglesia, ¿cierto? Pienso que este tema es un poco difícil, pero a la vez es un tema apasionante, porque nosotros como cristianos católicos no nos podemos marginar de esa realidad sociopolítica que se vive pues, en nuestro país, ¿cierto? Y sobre todo pues con las elecciones que se avecinan, como iglesia tenemos que aprender a dar una respuesta desde la fe y desde el Evangelio frente a este tema pues, de la participación, la política, la democracia, etcétera. Precisamente, padre, hablas de unas palabras que son fundamentales en este tiempo y que nos mueven hacia una responsabilidad particular. Y con responsabilidad no me refiero como a una carga, sino como a un compromiso social que no es indiferente al cristiano, como bien lo decías. Y qué rico que empecemos entonces abordando esta conversación a partir de esas palabras que has mencionado: participación, democracia y esa política que hemos
malentendido en tantas ocasiones que no nos ha permitido como desarrollarnos incluso en libertad en la sociedad, porque sentimos que política solamente se deja como cada 4 años las candidaturas o lo que hacen las personas que se lanzan. Bueno, a ver, los que me conocen en mi parroquia, etcétera, saben que soy un apasionado por la etimología de las palabras, ¿cierto? Porque cuando uno conoce el origen de las palabras, pues es más fácil comprender pues muchas realidades, ¿cierto? Entonces, pues frente a ese tema de la política, pues hay muchas palabras que uno quisiera definir, pero quise elegir tres palabras porque son las que nos van a ayudar a entender todo este proceso democrático en el que estamos y nos van a ayudar también a entender desde la vida civil lo que significan las elecciones del próximo 8 de marzo, ¿cierto? Las tres palabras que yo he querido subrayar son las siguientes. En primer lugar, participación. ¿Por qué quiero subrayar esta palabra? Porque lo que yo decía ahorita al principio, nosotros tendemos como a marginarnos del proceso de participación electoral y como cristianos tenemos que estar ahí comprometidos. Entonces, la palabra participación es una palabra que viene del latín participatio y significa acción y efecto de formar parte de algo. O sea, cuando nosotros participamos, estamos haciendo parte de algo, formamos parte de algo. Aunque frente a esta palabra participación, yo también he tenido como mis reparos, porque me parece que hay una palabra mucho más profunda y es el compromiso, ¿cierto? El compromiso. No solamente participación, sino que nos tenemos que comprometer. Cuando yo estaba en el seminario había un sacerdote que establecía la diferencia entre participación y compromiso y nos daba un ejemplo. El ejemplo era un desayuno de huevo con tocineta. Entonces preguntaba el padre, ¿quién pone el huevo? La gallina. O sea, la gallina participa del desayuno. Pero ¿quién pone la tocineta? El cerdo. O sea, el cerdo da la vida por ese desayuno. Eso es compromiso. Entonces, Wow. más que participación, yo pienso que la invitación es a comprometernos con este proceso democrático que es obviamente un aspecto civil, pero que también nos involucra a nosotros como católicos, como cristianos. Entonces no se trata únicamente de participar, sino que se trata es de comprometernos. Participar es muy fácil, ir a una urna, depositar el voto y listo. Pero comprometernos implica conocer como los programas de los candidatos, conocer las propuestas que ellos tienen y conocer sobre todo pues desde la iglesia hablamos de los principios y los valores. Entonces, conocer si estos candidatos de alguna manera están en consonancia con los principios y los valores de la doctrina social de la iglesia. Eso frente a la palabra participación. Viene una segunda palabra que se llama democracia. Y yo creo que en esta palabra democracia todos deberíamos como trabajar fuertemente. La palabra democracia tiene dos raíces griegas. En primer lugar, demos, que significa pueblo, ¿sí? Y luego kratos, que significa gobierno. Entonces, cuando nosotros hablamos de democracia, estamos hablando del gobierno de un pueblo. Pero también termina con el sufijo ia, ¿cierto? Y eso significa cualidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de democracia, estamos hablando de la cualidad de gobernar un pueblo. Eso significa la democracia. Y por eso la democracia es un principio de todo ser humano, porque todos hacemos parte de un pueblo. Y finalmente, pues la palabra política también es una palabra muy interesante que debemos conocer, por lo que decía Valentina ahorita. Pensamos que la política es algo de cada 4 años, cuando los candidatos pues salen a sus campañas políticas, pero no. La palabra política también es una palabra griega, polis, y eso traduce ciudad o comunidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de política,
es porque estamos implicados y vivimos en una ciudad, vivimos en una comunidad. Y también está acompañada de la palabra tica o ticos, que significan asuntos. Entonces, en definitiva, ¿qué significa la palabra política? La palabra política significan asuntos de la ciudad, asuntos de la comunidad, asuntos de un pueblo. Entonces, cuando nosotros ejercemos la política es porque estamos hablando de los asuntos de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestro país, etcétera. Entonces, ahí tendríamos que decir que toda persona, por el solo hecho de ser persona, es una persona política, porque nosotros vivimos en comunidad, nosotros no estamos aislados unos de otros, siempre vivimos en sociedad. Yo quisiera como, bueno, esto nos pone de cara a un panorama que creo que en esas 3 palabras nos podríamos quedar hablando el resto del programa y tendríamos un montón de cosas por decir, pero quisiera como hacer énfasis en cada una de ellas un poco. Cuando escuchaba al padre hablar sobre participación, se me venía mucho como a la cabeza la forma en la que hemos abordado nuestra participación a lo largo de los años o a lo largo de la vida en estos temas políticos, ¿cierto? Y siento que venimos de tal vez una cultura en la cual se queda en la participación, se queda en yo cumplo con dar mi voto de manera inconsciente, sin una profundización, sin un compromiso, como bien lo decía el padre, porque voy y voto, simplemente. Ya cumplo con eso, ese día es día de votar, yo ese día saco mi ratico, voy y pongo una X en donde alguien me dijo o en donde pues como que se me ocurre que podría ser. Me parece que justamente cuando como cristianos hablamos de participación, pero hablamos de compromiso, también tenemos que ser un poco más conscientes de el compromiso con el bien común. Creo que nosotros como cristianos además tenemos una responsabilidad grande cuando hablamos del bien común, porque igual estamos hablando de personas en las que Cristo habita y estamos hablando además de la creación que Dios nos ha dado precisamente para estar, para vivir, para desarrollarnos, para socializar, para ser humanos. Entonces, qué lindo que podamos empezar a ahondar un poco más en no solo la participación, sino que lo podamos llevar más a ese compromiso que nos hace, yo lo puse como en las notas que tomé, involucrarnos con. A veces vamos y votamos, participamos y el resto se nos olvida. No, ya ni siquiera hacemos una veeduría de lo que está pasando porque no nos importa cómo van los procesos. Este político o esta persona más bien a la que yo le di mi voto, qué ha hecho con lo que se propuso, se ha logrado o no se ha logrado algo de ese plan que yo tal vez conocía. Y eso me hace pensar mucho en lo vana que es nuestra posición consciente con temas relacionados con la gobernabilidad de nuestro estado, de nuestra ciudad y demás. Bueno, a ver, frente a lo que nos está diciendo Enni, yo pienso que es importante resaltar 2 puntos de la doctrina social de la Iglesia, ¿cierto? El primer punto es el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el numeral 384, cuando el compendio de la doctrina social de la Iglesia nos está diciendo que la persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia política, ¿cierto? Entonces no es únicamente el bien común, sino que es ante todo la persona humana, ¿cierto? ¿Cuál es el fin de la política? Es el bien común, pero sobre todo la persona humana, que se proteja a la persona humana. Y la Conferencia Episcopal de Colombia hace algunos años también elaboró un pequeño folleto muy lindo que se llama Compromiso Sociopolítico del Cristiano Hoy. Y en esa cartilla la Conferencia Episcopal nos dice: la Iglesia defiende y acompaña al ser humano en un mundo complejo. Entonces, ¿cuál es el fin de la política? El ser humano. ¿Por qué la Iglesia tiene que acompañar la política? Porque la Iglesia tiene que cuidar al ser humano,
al ser humano, sobre todo en este mundo tan complejo en el que nos encontramos. Pero yo quisiera como que lleváramos también este tema de la política al campo espiritual, porque nosotros, pues yo me atrevo a decir que tendríamos que hablar de la espiritualidad política, ¿cierto? Y hay muchos textos bíblicos. Cuando uno revisa las Sagradas Escrituras, pues uno puede aprender mucho de las Sagradas Escrituras. Y hay muchas visiones para leer la palabra de Dios, una visión espiritual, una visión litúrgica, una visión exégeta, en fin. Pero también hay una visión política. Y cuando uno mira casi que todo el Antiguo Testamento, hay relaciones políticas. El mismo Jesús, cuando se enfrentaba con los fariseos y saduceos, hay una relación política, ¿cierto? Y llama mucho la atención que Jesús nunca cuestionó la política de un gobierno o la política de un pueblo. No, lo que hizo Jesús fue llamar la atención a personas que estaban ejerciendo mal esa política, pero Jesús en ningún momento ha rechazado la política. Entonces, de todos esos textos bíblicos, me encontré un texto bíblico que es de la primera carta del apóstol San Pedro, que nos puede iluminar en este tema tan interesante que estamos trabajando. Entonces dice la primera carta del apóstol San Pedro, dice: los ancianos que están entre ustedes les ruego como colega, testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que se ha de revelar. Dicen: apacienten el rebaño de Dios que se les ha confiado, cuidando de él, no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino generosamente, no como tiranos de los que les han asignado algún servicio, sino como modelos del rebaño. Y así, cuando se revela el Pastor Supremo, recibirán la corona eterna de la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me llama mucho la atención ese texto bíblico por varias razones. En primer lugar, ¿a quién se dirige el apóstol Pedro? ¿Cierto? Y el apóstol Pedro se está dirigiendo a líderes de comunidades. Y aunque Pedro está hablando en un lenguaje cristiano, los está llamando a los líderes comunitarios, los está llamando colegas. ¿Qué significa eso? Que todos compartimos una autoridad. El apóstol Pedro tiene una autoridad que pues todos la conocemos, pero los líderes de una comunidad también tienen una responsabilidad. Entonces, cuando el apóstol Pedro los llama colegas, es porque está hablando de una corresponsabilidad. Y esa corresponsabilidad es el cuidado del pueblo, el cuidado de los hijos de Dios. Entonces, nosotros hablamos, por ejemplo, con los candidatos políticos que tienen una autoridad, y nosotros como sacerdotes tenemos otra autoridad. Esa autoridad nos hace corresponsables del cuidado del pueblo, del cuidado de, digámoslo así, en palabras del apóstol Pedro, nos hace cuidadores del rebaño, y eso nos convierte en buen pastor. Entonces, este tema de la política también lo tenemos que vivir desde la espiritualidad, ¿sí? Porque un candidato a gobernar un pueblo tiene que ser, para mí, desde mi punto de vista, creyente, no necesariamente católico, pero sí creyente, porque una persona creyente va a entender que el poder político no es para mandar a nadie, sino para servir al estilo de Jesús. Y entonces un candidato que gobierne un pueblo se tiene que convertir, en palabras bíblicas, en un buen pastor, porque el buen pastor es el que alimenta a su rebaño. El buen pastor es el que cuida a sus ovejas, el que da la vida por su pueblo. Me encanta que estas perspectivas que estamos abordando no solo nos permiten crecer a nosotros como ciudadanos y cristianos, sino también a quien sueña, porque puede que alguno de nuestros oyentes sueñe con liderar algún escenario político, y qué maravilla que podamos reconocer que todo esto también nos encamina
a que lo hagamos al estilo de Cristo. Yo escuchándolo, Padre, y escuchando a Eni también, pensaba mucho como en el carácter comunitario Ujú, que tiene esto, como que creo que nunca lo había dimensionado. Pensarnos la fe con este carácter es muy fácil. Nosotros pensamos muchos de nuestros escenarios catequéticos, evangelizadores, pastorales, desde lo comunitario, porque no lo entendemos de manera distinta. En muchas ocasiones pensarse la política con ese carácter es muy difícil, precisamente porque hemos visto en muchas ocasiones pues personas particulares velar por sus intereses ujú. particulares. Hemos visto también cómo la política ha sido mal usada. Irresponsablemente, y eso a veces nos quita como incluso el deseo de hacer parte de esto y nos aleja. Pero este carácter comunitario creo que nos hace partícipes de una manera comprometida porque nos hacemos conscientes de que hacemos parte de esto y que nosotros también como rebaño tenemos una Ujú, responsabilidad ujú, de legitimar la autoridad del pastor, como bien lo decías, que nuestra fe es muy fácil como asimilarlo, pero en muchas ocasiones como sociedad civil cuesta. Entonces, reconocernos rebaño y en esa legitimación también reconocer que tenemos la oportunidad de corregir, de tener voz y que en este caso específico, pues de elegir. ujú, O sea, nuestra responsabilidad como rebaño, también como sociedad que le da lugar a eso, pues nosotros también podemos elegir, pero a veces es muy fácil decir, ah, qué pereza, es que yo no sé quién se va a lanzar, o pues en el peor de los casos, ¿cuánto cuesta un voto? ujú. Un plato de comida, suplir una necesidad, no sé, vaga, O eh, el que el amigo me dijo. claro, porque es fácil, o Ujú, el que mi papá me dice, o el que mi tío, y ese involucramiento en este conocimiento político lo dejamos para otros. ujú, Esa responsabilidad también de ser rebaño y de ser esa comunidad que recibe, pues nos debe mover a que no lo tomemos ni lo demos por sentado. Qué privilegio que estamos en un país en el que existe la democracia. Eso es algo con lo que nacemos desde pequeños, incluso en el colegio experimentamos el gobierno escolar, fuimos avanzando y en la universidad también había un consejo de estudiantes, también podíamos elegir y hemos estado tan inmersos en estas dinámicas democráticas, incluso en una mesa del comedor en la familia se vota para ver dónde vamos a ir a pasear la ujú. siguiente vacación o qué comida pedimos, pero es una dinámica que no funciona así en todo el mundo y la voz de todos no siempre tiene valor en muchos lugares del mundo. Aquí sí, y no lo valoramos, así que es un sentido constante que también nos mueve a esa responsabilidad de sentirnos parte de. Eso. Entonces, lo que está diciendo Valentina me ayuda a recordar el origen de la política, ¿cierto? Pues nosotros estamos hablando en un lenguaje cristiano y hablamos de rebaño y de comunidad, pero el origen propiamente de la política por allá en la antigua Grecia y luego en Roma cuando se consolida es precisamente la participación de la comunidad en lo que en la antigua Grecia se llamó democracia directa. Sí, nosotros hablamos de comunidad, hablamos de rebaño, pero el origen de la política es en la antigua Grecia, donde no se utilizaban esas palabras de comunidad o rebaño, pero sí se utilizaba la palabra democracia directa. ¿Y qué significa la democracia directa? Que todo el pueblo se reunía y ahí era donde se conformaba pues el Senado, el Congreso y todo eso, pero toda la comunidad, todo el pueblo se reunía precisamente a hablar sobre los asuntos de su comunidad, de su Ujú. pueblo. Y es así como comienza a nacer la política, pues ya nosotros, pues es imposible que todo un pueblo se reúna a hablar sobre estos asuntos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Elegimos a nuestros representantes, entonces mira que se pasa de una democracia directa, participativa, a una democracia representativa. Ujú. Entonces, cuando nosotros elegimos a los congresistas, a los del Senado, a los de la Cámara, es porque ellos nos tienen que representar en estos asuntos de ciudad. O sea, ellos tienen la obligación de escuchar al pueblo, porque como pueblo tenemos muchas necesidades y tenemos pues que hablar demasiado. Ellos entonces nos representan, pero el origen es precisamente eso,
una comunidad que se reúne a hablar sobre los asuntos del pueblo. A esa comunidad se le llamó de una manera muy especial, que era democracia directa. Nosotros hablamos en lenguaje cristiano, pero en lenguaje político Claro. se está hablando de una comunidad que se reúne también a hablar de estos asuntos. Padre, qué rico que podamos ahorita adentrarnos un poco en estas votaciones que tenemos ya de cara como las más cercanas, porque precisamente en esa dinámica, y es la realidad de nuestra sociedad, somos muy ajenos, a veces nos marginamos de todos estos procesos y en muchas ocasiones no tenemos claridad de por qué votamos, por quién votamos, cuáles son estos estamentos o digamos estos grupos que elegimos para representarnos precisamente. Al inicio del programa, padre, usted nos decía, pues vamos a tener precisamente estas votaciones por el Congreso, que se divide en dos grupos, por llamarlo de alguna manera, que es Senado y Cámara. Qué rico que podamos contarle un poquito también a nuestros oyentes de qué se trata esta votación. Bueno, entonces lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Porque a partir de ahí es que nosotros vamos a entender esta dinámica democrática de nuestro país. Entonces, en la Constitución Política nos vamos a encontrar con el artículo 114. Y el artículo 114 nos va a hablar de la estructura del Congreso de la República. Y el Congreso de la República, que está conformado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, ¿cierto? O sea, los dos forman el Congreso. Y la pregunta es, ¿de qué se encargan estos dos grupos? La respuesta también está ahí en la Constitución, en el numeral 114, cuando se nos dice que la responsabilidad tanto de la Cámara como del Senado son las leyes, ¿cierto? Son ellos los encargados de las leyes, son ellos los encargados de velar por las regiones del país y son ellos los responsables de los impuestos, de todo lo que tiene que ver con la vida económica del país. A veces pensamos que el presidente es el que toma las decisiones y no, quien toma las decisiones es el Congreso, es decir, el Senado y la Cámara de Representantes, ¿cierto? Entonces, yo pienso que la importancia está ahí. Por eso nosotros, la obligación nuestra es la de elegir candidatos que piensen en sus pueblos, no candidatos que piensen en sí mismos, ¿sí? Digamos que todos parten de la bondad, pero hay unos que esa bondad es para ellos mismos y otra bondad es para el pueblo. Entonces, un buen candidato es la persona que piense en su pueblo, en las leyes para su pueblo, en la economía, porque es que ellos son los que marcan el camino, la ruta que debe seguir el país, ¿cierto? La nación nuestra en Colombia. Entonces, esa es la importancia. Me llama mucho la atención frente a ese tema que nos está planteando Annie, que esta cartilla, el compromiso sociopolítico del cristiano hoy, dice que el error radica en cuando los políticos idolatran sus ideologías, o sea, cuando la ideología se vuelve un ídolo. ¿Por qué? Porque entonces ya nos volvemos con una mentalidad cerrada. Es ahí cuando comenzamos a polarizar como pues el ambiente que estamos viviendo frente a estas elecciones, etcétera. Cuando un candidato piensa en una ideología como un ídolo, ahí es donde ese candidato puede que lleve el país al desastre. Pero cuando un buen candidato piensa en su pueblo, porque no hay candidatos perfectos, ¿sí? Nadie es perfecto, ninguno de nosotros es perfecto, pero una cosa es que no seamos perfectos y otra cosa es que no seamos integrales. Un candidato que sea integral debe tener en cuenta las necesidades de su pueblo, qué le puede ofrecer a su pueblo. Hemos escuchado últimamente que se nos ofrece una cantidad de cosas que pueden ser buenas en sí mismas, pero la pregunta es hasta qué punto un candidato es capaz de responder a eso que está prometiendo. Simplemente lo está haciendo para alcanzar su puesto o porque realmente está comprometido en la solución de las dificultades que
que hay en este pueblo, en este país. Hay algo que me parece, padre, importante tener presente acá y es un poco el panorama de Antioquia que tenemos al respecto, porque también vale la pena tenerlo presente. Y es que en estas elecciones particularmente Antioquia ha registrado durante muchos años pues un bajo número de votos, y eso es algo que nos debe mover porque como antioqueños tenemos una responsabilidad clara. Aquí, como dato curioso les digo, en la Cámara de Representantes pues hay representación de los 32 departamentos más Bogotá, que es el distrito capital, y Antioquia es el segundo, tiene 17 curules, o sea, el Bogotá tiene 18, Antioquia tiene 17. ¿Y cómo es que como departamento en muchas ocasiones elegimos que este fin de semana sea un fin de semana de paseo, de hacer cosas distintas, de no comprometernos con este tema de la democracia? Ahí es más como un dato curioso que, queridos oyentes, queremos hacer consciente que dentro de el Congreso de la República de Colombia, Antioquia tiene una posición importante, y qué interesante lo que decía el padre de cómo esos representantes pues verdaderamente representan nuestros intereses. En muchas ocasiones yo creo que pocos de nuestros oyentes y nosotros aquí hemos conocido un candidato presidencial. Muy difícil, primero porque son de muchos lugares, es difícil, pero de la Cámara de Representantes de el Congreso es más fácil conocerlos. Suelen ser personas que conocemos en nuestros barrios, en nuestras ciudades, que han desarrollado diferentes cargos públicos, que los hemos conocido en los municipios también. A veces han sido, no sé, pues alcaldes de diferentes municipios. Cómo los hemos conocido y su trayecto nos permite saber si están alineados con nuestros intereses, porque como bien lo decía el padre, pues tener una democracia representativa hace que estén allá representándonos a nosotros. Así que este tiempo también, pues ya estamos de cara a las elecciones, pero qué bueno que nos acerquemos. ¿Quién está ahí? ¿Qué seres humanos conocemos que están ahí? Los hemos visto en algún momento, hemos conocido su gestión, y de esa manera alinearnos, porque tener ahí personas que vayan con nuestro pensamiento, pero también que representen lo que nosotros somos y los intereses de nuestra región, porque pues tenemos que ser claros. Las curules que tenemos para Antioquia tendrán unas prioridades específicas de acuerdo a la región, distintas a las que si miramos otros lugares, Nariño, Cundinamarca, el Valle del Cauca, tendremos necesidades distintas, y nosotros sabemos que esas personas iban a poner nuestros intereses. Es una pregunta muy importante que vale la pena hacerse ya de cara a estas elecciones. Yo pienso que hemos caído en una mentalidad complicada que se ve no solamente en este campo de la política, sino en muchos otros campos, ¿cierto? Incluyendo el campo religioso, y es la indiferencia. Somos muy indiferentes. Entonces, Valentina lo acaba de decir, el próximo 8 de marzo para muchas personas se está convirtiendo en una oportunidad de ir a descansar, de pasear. Bueno, eso es algo interesante, pero no es el momento. Y es lo mismo que ocurre, por ejemplo, para la Semana Santa, donde la gente ya está haciendo sus planes de vacaciones, etcétera. Pero entonces pienso que el verdadero problema es la indiferencia. Estamos siendo muy indiferentes frente a este tema que es tan importante, donde necesitamos elegir personas que nos representen, que conozcan nuestra idiosincrasia, que Ujú. conozcan la manera de pensar de los paisas, de los antioqueños. Y bueno, yo pienso que a través de este medio nosotros podemos hacer una motivación, una invitación. Pienso yo que este tema de la política, como el evangelio, no es una imposición. Nosotros no estamos imponiendo nada, ¿cierto? Pero sí proponemos. ¿Y qué es lo que proponemos? Lo que acabamos de decir, que nos comprometamos con el desarrollo de un pueblo a través de la elección de unos representantes que van a hablar de nosotros, que tienen seguramente cosas muy interesantes para aportarle a la región, y con muchos proyectos. Pero si somos indiferentes, entonces después nos quejamos, y después no solamente nos quejamos, sino que vamos a decir, pero siempre los mismos con las mismas. Entonces yo pienso que la motivación es a eso, a dejar de lado un poco como la indiferencia frente a este tema de la política. Bueno, yo creo que nos deja este espacio de conversación muy claro
que tenemos que ser más conscientes y más responsables de nuestra participación consciente, con compromiso, en todo lo que tiene que ver con la vida de la política en general de nuestra sociedad y de verdad tomar parte consciente es investigar, es leer, es darse a ese trabajo, como lo dijo Vale, precisamente de quiénes son esas personas que quieren representar nuestra región y nuestros intereses, qué tanto los conocemos, cuándo los conocimos, conocemos su trayecto o su trayectoria, pues para precisamente darles aquello tan preciado que es el voto. Es tan preciado, y el padre lo decía al inicio, es tan preciado que tenemos la posibilidad de decirle sí a una persona que va a tomar voz por nosotros. Qué importante es esto. Ojalá seamos muy conscientes de esta posibilidad que tenemos. Valentina lo decía al inicio también, hay lugares en el mundo que no tienen estas posibilidades, que simplemente están regidos por gobiernos autoritaristas que no permiten estas posibilidades de voto, de decir, de levantar la mano y decir, yo quiero tener esta participación. Nosotros sí aún, ojalá seamos muy conscientes de esto, y también qué lindo que en este programa podemos darnos cuenta que nuestra iglesia se toma el tiempo de pensarse en estas necesidades, que siempre lo hemos dicho, Vale, en este programa, y creo que es una riqueza y un regalo que estas conversaciones nos dan. Nuestra iglesia está siempre de cara a las necesidades del ser humano. Con respecto a lo que dice Annie, pues yo pienso que es muy importante también aclarar que como iglesia no podemos tomar una decisión de ser neutrales. A mí eso me saca de casillas, porque frente a la realidad que vive el país hoy en día, la iglesia no puede ser neutral. Muchas veces le preguntan a uno, frente al conflicto, la iglesia es neutral. Frente a esta polarización que se está viviendo en el país, la iglesia es neutral. Muchas veces nosotros como sacerdotes, y yo lo digo en primer lugar y me aculpo por eso, pero a veces como por una salida fácil decimos la iglesia es neutral, pero la iglesia no puede ser neutral, ¿sí? El contexto histórico del país hoy en día no permite neutralidades. El contexto histórico de hoy en día exige posición y la iglesia tiene una posición. Tampoco nos pueden encasillar entre derecha, izquierda o del centro o de algún otro color. No, la posición de la iglesia es el evangelio, ¿sí? Y nosotros no podemos renunciar al anuncio del evangelio. Y el anuncio del evangelio pues tiene que ver también con la doctrina social de la iglesia. Y desde la doctrina social de la iglesia, pues la iglesia tiene mucho para hablar, tiene mucho para aportar, tiene mucho para orientar frente a temas que son polémicos, temas que son difíciles, pero que es necesario escuchar a la iglesia. Yo no sé por qué nuestras sociedades hoy en día no quieren escuchar la voz de la iglesia, pero la iglesia tiene una posición, el evangelio. Ese evangelio se materializa en este campo desde la doctrina social de la iglesia, y desde la doctrina social de la iglesia, nosotros como iglesia tenemos la manera de iluminar la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Frente al tema que usted quiera, la iglesia siempre ha estado ahí. Por eso decía el Papa Pablo VI, la iglesia es experta en humanidad. ¿Quién conoce mejor al ser humano? La iglesia, ¿sí? Entonces también quería como resaltar eso, que como sacerdotes no podemos ser neutrales, pero tampoco podemos caer en un proselitismo político. No es que le estemos haciendo campaña a X o Y candidato, no. La posición de un sacerdote siempre es hablar del evangelio y se puede acompañar y ayudar bastante con la doctrina social de la iglesia. Padre, en línea con esto, quisiera que escucháramos unas palabritas que Monseñor Ricardo nos mencionaba en un editorial de hace unas semanas, que lo pueden encontrar en nuestro sitio web www.arecumedellin.co, en el que lo llamaba precisamente el sentido de la política. Y hay un fragmento que me parece muy valioso, y es que dice que si la política atraviesa una grave crisis es porque algo esencial se ha perdido. La vida comunitaria no puede prescindir de la política.
que afirma la existencia de una comunidad que trasciende los intereses particulares y define las mejores condiciones para el ejercicio del poder, para que el ejercicio del poder esté realmente al servicio de la vida social. Con esto, padre, muy en línea de la doctrina social de la Iglesia que estábamos hablando hace un momento, me parecería muy valioso que le demos unos tips prácticos a nuestros oyentes. ¿Qué debemos buscar en nuestros candidatos? A veces como cristianos incluso se nos diluye cuáles son los valores cristianos que debemos tener presentes, porque puede ser difícil como identificar de pronto este que tiene, este que no. Hoy tenemos los medios de comunicación, tenemos el internet, incluso la inteligencia artificial al servicio de nuestro conocimiento que podemos tener ahí, que podemos entonces tener presente como cristianos frente a un candidato, qué valores debemos tener ahí centrados sobre los cuales nosotros podemos tomar una decisión, podemos elegir consciente y pues responsable. Bueno, entonces yo decía ahorita que los candidatos no son perfectos, como nadie es perfecto, pero sí pueden ser integrales, ¿cierto? ¿Qué es lo que pide la Iglesia? Que cumplan los principios y los valores de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuáles son los principios? Entonces ya ahorita mencionamos dos: el principio de la dignidad de la persona humana, el principio del bien común, el principio de la subsidiariedad y el principio de la solidaridad. Si quieren, ahorita hablamos un poquito de cada uno de estos principios. Y los valores de la doctrina social de la Iglesia son la verdad, la libertad, la justicia y la caridad o el amor, ¿cierto? Entonces, un candidato que viva estos 4 principios y estos 4 valores de la doctrina social de la Iglesia, para nosotros los cristianos, sería un candidato ideal, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de la dignidad humana. El principio de la dignidad humana nos dice el Papa Francisco lo siguiente: el mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Este tema, me parece a mí, se relaciona mucho con el tema de la justicia, pero de la justicia bíblica. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la justicia pues común y corriente, darle a cada quien lo que le corresponde. Pero la justicia bíblica es diferente. La justicia bíblica viene del griego dikaios, que traduce al español devolverle la dignidad a quien la ha perdido. Entonces mira que el primer principio de la doctrina social de la Iglesia es la dignidad humana, pero luego vamos a hablar del valor de la justicia. Entonces, ¿quién debe ser un candidato ideal para nosotros los cristianos? Aquel que defienda y le devuelva la dignidad al ser humano, sobre todo porque hoy en día pues la dignidad humana está pues muy cuestionada, ¿cierto? Está como en entredicho. Entonces no se respeta la vida humana ni desde antes de nacer, y ya cuando estamos pues en la fase final de la vida no se respeta, se toman decisiones en contra de la vida. Pero también tiene que ver con la manera de vivir de una persona. Toda persona merece una manera digna de vivir, ¿sí? Nosotros que acompañamos a los enfermos en nuestras parroquias, nos damos cuenta que la mayoría de los enfermos están totalmente abandonados, no por el Estado, sino por la familia. Y entonces un candidato pues tiene que trabajar para que la familia también se responsabilice de sus enfermos o de las personas más necesitadas, ¿cierto? Entonces, el primer principio que un candidato debe tener en cuenta es el principio de la dignidad humana. Y yo como cristiano, entonces voy a leer los programas de los candidatos a ver con cuál de ellos me estoy identificando en este tema del principio de la dignidad humana. ¿Y de dónde nace ese principio? En que todos nosotros somos personas. Y somos personas porque somos hijos de Dios. Nosotros no somos animales, nosotros no somos monstruos, somos personas con dignidad, hijos de Dios. Entonces un candidato tiene que trabajar para devolverle la dignidad a quien la ha perdido, que nos devuelvan nuestra dignidad de ser seres humanos, ¿sí?
que no se nos trate como objetos, como personas, como animales. Se nos debe tratar ante todo como seres humanos, hijos de Dios. Eso en cuanto al principio de la dignidad humana. Viene el principio del bien común. O sea, ¿qué nos dice este principio? La doctrina social de la Iglesia, en palabras muy sencillas, nos está diciendo que Dios a nosotros nos ha dado bienes materiales, pero también nos ha regalado bienes espirituales. Y esos bienes materiales y esos bienes espirituales deben ser puestos al servicio de una comunidad. Por eso yo decía ahorita en el programa que una persona, un candidato debe ser creyente, no necesariamente católico, pero sí creyente. ¿Por qué? Porque una persona creyente entonces va a entender que su vida de servicio no es únicamente un servicio comunitario, sino también un servicio espiritual. La palabra espiritual es muy linda. La palabra espiritualidad viene de espíritu. ¿Qué significa espíritu? Respiración. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿de quién estamos hablando? De la respiración de Dios en nosotros. Respiramos a Dios. Un candidato que respire el amor de Dios es capaz de transmitir esa respiración hacia los demás, ¿cierto? Y por eso digo, no necesariamente tiene que ser católico, pero sí una persona creyente, porque una persona creyente espiritual es capaz de compartir lo material, pero también lo espiritual. Hasta ahí vamos bien. Vamos súper bien. Bueno, viene el tercer principio de la doctrina social de la Iglesia, que es un principio que todos los políticos lo conocen, porque de hecho es el principio que más sale como a resaltar durante el tiempo de las campañas, pero no conocemos su significado, ¿cierto? Y es el principio de la subsidiariedad. La palabra subsidiariedad, pues bueno, significa sub, debajo, y diariedad significa sentarse. Entonces, subsidiariedad significa sentarse con los de abajo. Pero voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Todos nosotros tenemos hermanos menores, ¿cierto? O por lo menos yo tuve hermanos menores. Y siempre la mamá le dice a los hermanos mayores, usted me hace el favor y de tal hora a tal hora se tiene que responsabilizar de cuidar a su hermano menor. Entonces, el mayor cuida del menor. Entonces, el principio de subsidiariedad significa eso, que el mayor se preocupa del menor. Y en este caso, ¿quién sería el mayor? Sería el gobierno, sería el Estado, serían los congresistas, ¿cierto? Ellos son los hermanos mayores que se tienen que preocupar por los hermanos menores, los enfermos, los abandonados, los que están en proceso de estudio, ¿cierto? Entonces, ese es el principio de subsidiariedad. Un candidato que ofrezca proteger al menor, ese sería un candidato ideal desde la doctrina social de la Iglesia. Y finalmente está el principio de solidaridad. La palabra solidaridad es lo que nos hace sólidos, ¿sí? Entonces, los candidatos tienen que trabajar por la solidez de una nación, por la solidez de un país, ¿sí? Yo pienso que cuando llegan a ser presidentes, congresistas o en la Cámara, olvidan algo fundamental, y es que ellos son los padres y las madres de la patria. Yo cuando estudiaba historia en el colegio siempre nos hablaban de los padres de la patria y yo no sé en qué momento de la historia eso se comenzó a olvidar. Pero cuando nosotros elegimos a nuestros congresistas, cuando nosotros elegimos a nuestro presidente, ellos deben tener en cuenta que son padres y madres de la patria, que llegan con un partido político, sí, porque esa es como la dinámica de la política en nuestro medio. Pero al llegar allá, tienen que pensar es en el pueblo, no tanto en su partido político. Y eso es lo que hace que el país sea sólido, eso es lo que hace que nuestra nación sea sólida. Yo a veces me pregunto, por ejemplo, en este tema del conflicto armado, ¿por qué toda la historia los grupos armados se han burlado de Colombia? Y la respuesta es porque no tenemos una solidez,
porque cada 4 años se trabaja por un programa sobre la paz. Bueno o malo, no soy yo para juzgar ese programa, ¿cierto? Eso lo dirá la historia. Pero el problema es que cada 4 años se cambia el estilo de programa, entonces no hay solidez, mientras que los grupos al margen de la ley sí son grupos sólidos, porque tienen una estructura de años y a ellos no les interesa un cuatrienio, a ellos les interesa es pues a largo tiempo lo que puedan lograr. Entonces yo pienso que ahí nuestros candidatos tienen que ejercer el valor de la humildad para reconocer que todos son necesarios, que una cosa es la idea que tiene el otro, que no todos podemos ser iguales, ¿cierto? Todos tenemos una manera muy distinta de pensar en la vida, pero dice San Pablo, la unidad en la diversidad. El hecho de que pensemos de manera distinta no quiere decir que seamos enemigos. Esos distintos pensamientos o esas distintas maneras de pensar las tenemos que llevar a la solidez del país y de esa manera, pienso yo, puede ser un arranque para que salgamos como de este círculo vicioso en el que estamos, porque eso no nos ha dejado progresar. Pero entonces el principio de la solidaridad nos ayuda a entender que unos y otros candidatos, así sean de corrientes diferentes, son necesarios para el desarrollo de una nación, de un país. Yo creo que nos queda demasiado claro, no solo para esas próximas elecciones que tendremos para el Congreso, sino de aquí en adelante para la vida, que esas personas que pues elegimos para que nos representen deben tener unas características muy propias y aquí ya pudimos como ahondar un poquito en ellas. De verdad que qué grato es que podamos ver todo esto de cara también a nuestra iglesia, de cara a lo que por años y años nuestra iglesia se ha pensado para acompañar nuestras necesidades. Siempre lo hemos dicho, la iglesia es madre, tanto que sabe cómo dirigirnos, lo decía el padre ahorita, sabe cómo guiarnos en todos los temas que como seres humanos afrontamos. Qué bueno que también podamos recordar un poco ahorita de cara a estas elecciones en ese lema que acompaña nuestra cuaresma, y es que confiemos en esa paz, confiemos en la paz que ha vencido al mundo, y es Cristo. Ojalá podamos ver a Cristo en estos representantes que vamos a elegir, que podamos ver a Cristo también en el hermano, que podamos ver a Cristo en este momento en el que vamos a elegir a quien nos representa y quien va a guiar el futuro de nuestra iglesia en general, porque todos somos iglesia, de nuestra sociedad. Este tiempo se nos ha ido volando, Padre. Definitivamente escucharlo ha sido un honor, encontrarnos con estas posiciones tan claras sobre qué significa entonces ser un cristiano en el mundo y cómo tenemos una responsabilidad concreta. Bien lo decía ahora usted, la necesidad de que nos comprometamos y no nos afirmemos neutrales en un mundo que en definitiva necesita que tengamos posiciones claras y que busquemos el bien común, el bienestar de todos, que sigamos trabajando por una mejor sociedad. De verdad, muchas gracias, Padre. Se nos ha ido el tiempo muy rápido, pero algún último mensaje que usted quiera dejarle a nuestros oyentes para terminar esta conversación tan valiosa y que sigamos motivados ya no solo pues a esas elecciones próximas que son al Congreso, sino también a la presidencia que tendremos en unos meses y que nos sigamos motivando a construir de este país pues un mejor lugar, un lugar que proteja la vida, la dignidad humana y que sigamos haciendo pues como de esa sociedad, una sociedad que piense en el otro. Sí, yo pienso que pues un último mensaje muy sencillo y es que no es esperar a que los candidatos nos solucionen los problemas. Todos hacemos parte de los problemas, entonces todos tenemos que hacer parte de las soluciones. Y la mejor manera es ejercitando nuestro derecho democrático que son las votaciones. Entonces yo los invito para que participemos, nos comprometamos y que entre todos saquemos este país adelante, porque es la responsabilidad de todos nosotros sacar este país adelante. Y a ustedes dos, muchas gracias por la invitación.
Padre, muchísimas gracias a usted por decirnos que sí, definitivamente Dios sabe cómo hace sus cosas. Era usted quien nos debía acompañar en este programa tan maravilloso. A nuestros oyentes una invitación muy especial. Si en programas anteriores se los hemos pedido, creo que con este mucho más. Por favor, compartamos este espacio de tanta riqueza que definitivamente todos deberíamos escuchar. Qué riqueza tan grande nos hemos llevado en este programa y tengamos esa tarea, compartamos con todas las personas que sabemos van a empezar a ejercer o van a ejercer muy pronto este ejercicio del voto, quienes apenas están empezando y necesitan esas luces para poderlo hacer de manera consciente, tal vez con nuestros abuelos que también necesitan repensarse la forma en la que han votado antes en sus vidas. Definitivamente es una riqueza muy grande. Así es, a ustedes queridos oyentes, gracias por acompañarnos hasta este momento. Ha sido maravilloso poder tratar estos temas y seguir consolidándonos como iglesia, como sociedad. Recuerden que este programa es realizado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones, desde el máster Eric Torres, desde la mesa Eni Ramírez y Valentina Vélez. A ustedes les deseamos un resto de día maravilloso, bendiciones. Los dejamos con el mensaje editorial que nos regala Monseñor Ricardo Tobón Restrepo para esta semana. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: La Iglesia hace política. En el proceso histórico de nuestro país y especialmente en la coyuntura política que vivimos, los cristianos debemos participar responsable y activamente. La acción política realizada desde una visión cristiana no puede concebirse sino como un servicio concreto a la sociedad, con el fin de proteger y favorecer el bien común. Esto significa la promoción y garantía de las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan desarrollar su vida y disfrutar en buenas condiciones los servicios fundamentales: el derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a la salud, al trabajo y a la vivienda. La Iglesia sí hace política, pero de otra manera, cuando cada uno de sus miembros, desde su concreta posición, se hace responsable de la vida y el fruto de la sociedad. Los católicos tenemos derecho y obligación de apoyar por caminos democráticos proyectos políticos que concuerden con nuestra visión de la persona humana, de la sociedad y del comportamiento ético. Los políticos católicos tienen también el poder y el deber de impulsar estos objetivos. Negarnos este derecho sería promover una política intolerante y discriminatoria. Esta obligación independientemente de las preferencias partidistas que tengamos. Exige la defensa y protección de la vida humana, de la familia en todas sus implicaciones, de los menores y los más necesitados, de la libertad y la pacífica convivencia, de la justicia y la solidaridad, de las religiones y las diferentes culturas. Dentro de estas convicciones morales, los católicos tenemos la libertad para actuar en política según el dictamen de la conciencia y la responsabilidad personal. Con estos criterios hay lugar a opiniones distintas y a proyectos diferentes, todos legítimos, aunque no todos tengan el mismo valor. La diferencia y la libertad de posiciones y proyectos no se pueden confundir con la indiferencia y el relativismo moral. Las diversas iniciativas valen más o menos según la forma como respondan a los valores morales que son garantía del bien personal y social. La idea de que la política tenga que navegar en el laicismo y en el relativismo no tiene un fundamento sólido y engaña peligros. Si todos no respetamos los valores objetivos, se abre el camino a la arbitrariedad y al autoritarismo. Por eso la Iglesia tiene el derecho y el deber de instruir y animar a los católicos para que actúen debidamente en los diferentes momentos y niveles de la vida política, de acuerdo con las exigencias de nuestra fe. Los católicos, dentro del legítimo pluralismo y en colaboración con los demás ciudadanos, debemos discernir qué líderes, qué grupos políticos y qué propuestas responden más al bien común según la doctrina de la Iglesia. Hay propuestas que afectan el bien de las personas, de las familias, de la libertad ciudadana.
Por tanto, los católicos tenemos que hacernos escuchar sin miedo. En síntesis, la fe y la moral cristianas tienen que ser operantes en todas las dimensiones de la vida y por consiguiente también en la política. A la Iglesia se la critica si interviene en política, porque no se acepta que tome partido, pero se la critica igualmente si no interviene, porque pareciera que es indiferente a la vida y a la suerte del pueblo. La Iglesia, es decir, todos nosotros los católicos, no nos podemos quedar como una masa muerta e indiferente frente a lo que pasa y puede pasar en el país. Los católicos, como se ha dicho siempre, debemos ser los mejores ciudadanos. Entonces, intervengamos para dar lo que sabemos, el sentido del servicio público para llamar a la unidad y a la cordura en el proceder, para mediar y ofrecer servicios específicos a favor de la libertad, la justicia y la reconciliación, para elegir a los mejores mediante un voto consciente y responsable. Hoy, no pensar y por tanto no actuar correctamente es una forma de colaborar con la destrucción de nuestras instituciones democráticas. La historia ya nos enseñó lo que ocurre cuando el poder se desborda y los demás callamos. La ignorancia de un votante en una democracia pone en peligro la seguridad de todos. Tenemos que analizar a fondo las propuestas y no quedarnos en alucinaciones populistas. La elección de parlamentarios que vamos a tener es un momento decisivo y fundamental para mantener la institucionalidad y el bienestar del país. Por tanto, el abstencionismo, el voto irresponsable o el voto vendido no son una opción válida para un católico. Procedamos con la responsabilidad y la esperanza que nos viene de Cristo. Él es la luz que vence toda oscuridad. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín.